Claudia, bienvenida. Vamos a explicarle al televidente que Claudia es autora de un libro que está de reciente aparición, que es precisamente el que explica este concepto, que es simetría entre padres e hijos, de la editorial Noveduc. ¿Dije Noveduc, bien? Sí. También es autora de Desmotivación, Insatisfacción y Abandono de Proyectos de los Jóvenes. Exacto, también de Noveduc. Que esto tiene que ver también con la crisis vocacional, lo que uno percibe como crisis vocacional, aunque yo ahí soy más cuidadoso porque me parece que es una crisis en general o social o educativa. Por eso te voy a pedir alguna precisión. Seguís además dirigiendo la Escuela de Posgrado en Orientación Vocacional Vincular Familiar. Exacto. Múltiples funciones. Sí, bastante divertido, sí, mamá de cuatro jóvenes. De 4 jóvenes. Así es, sí. O sea que además de ser una estudiosa del tema, podés aportar puedo hablar tu experiencia. Y puedo aportar como madre muchas experiencias, sí. Lo que le voy a contar a los televidentes es lo mismo que yo he vivido en mi casa y que vivo. Me decías, yo te preguntaba si tenemos que caracterizar etariamente la adolescencia. Uno decía, bueno, adolescente es el joven que es cuando deja de ser niño y empieza a desarrollarse. Sí. Por eso yo hablaba de la ebullición hormonal. Sí. Pero además, ¿dura hasta qué periodo? Mira, hoy te decía, empieza a 12, 13 y puede durar hasta los 35. Los mamones en Italia se van a los 40 años de la casa. Los japoneses se suicidan mucho más que antes, o sea, es un cambio. Mamones quiere decir lo que mamones son que los creo. Jóvenes que se llaman mamones porque se quedan en la casa, no se quieren ir, están tan cómodos en la casa, disfrutan de todo, no tienen ninguna intención de independizarse porque la mamá les hace todo, les limpia la comida, les hace la comida, les limpia la ropa, les lava la ropa, tienen su carrera, tienen su profesión, pero no tienen intención de casarse, ni quieren tener hijos. O sea, que queda retrasada la maduración en el mundo. Privilegian la comodidad básicamente. La comodidad y el no compromiso, porque también responsabilizarse es armar algo nuevo con todo el compromiso que eso implica. Les cuesta definir proyectos que tengan que ver con entregarse o con comprometerse. Esto tiene que ver con la fobia, sí, tuteame perfectamente. Decía, con este concepto de simetría me parece que estás encontrando un diagnóstico para lo que todos percibimos. Percibimos que es más compleja la adolescencia. Es mucho más complejo. Es así, es mucho más complejo el adolescente hoy, es mucho más difícil poner límites al adolescente hoy, es mucho más difícil contenerlos, es más difícil comunicarse llegando a ellos. Uno puede comunicarse, pero de ahí uno nota que uno habla, pero es muy difícil que el chico tome realmente lo que el padre le propone, porque en el fondo confía en sí mismo. Y quiero explicar por qué. En su saber. En su saber, sí. Esto tiene que ver con una transformación que se ha dado en los vínculos familiares desde fines de la década del 60, que son mucho más cercanos, mucho más demostrativos, pero mucho más simétricos. Y se viene trasladando a nivel inconsciente una igualdad entre padres e hijos que se presenta hoy desde el vamos. ¿Por qué? Porque el chico copia tu cabeza, copia al adulto, copia su inconsciente y se ubica como adulto desde que tiene 1 año. Hay chicos desde el año mandan en su familia como si ya fuesen grandes. Es muy difícil contenerlos. Chicos que los padres no saben qué hacer con ellos desde el año, 2 años. ¿Por qué ocurre eso? Imagínate. Conozco casos. Hay casos que sorprenden. Claro, esto es porque el chico, al copiar al adulto, confía en su saber. Es mucho más, es como que se queda solo por dentro. Puede disponer totalmente de los padres para todo, porque no está suficientemente discriminado. ¿Qué quiere decir copiar? A ver si me copiar el inconsciente. ¿Gestualmente o copia la estructura? No, psíquica, copia la estructura psíquica. Yo te muestro un árbol, que es un elemento proyectivo de un chico de 17 años, y puede tener 80 años por dentro, 90, 100, o su árbol es sabio, poderoso. Los chicos, desde que son chicos, se sienten grandes. Muchas veces, al copiar a los padres, se identifican con los abuelos, por eso tienen esas edades tan estrambóticas como 80, 90. El árbol es el elemento proyectivo inconsciente más profundo de uno mismo, te dice cómo sos a nivel inconsciente, y ahí es donde yo, en esta investigación que vos comentaste, simetría entre padres e hijos, muestro cómo esto es un fenómeno absolutamente generalizado entre los jóvenes. Por más tímido que sea un chico, por más apocado que sea, por dentro se siente a la par del adulto, o por encima.
misma. Entonces, por eso esa es la sensación de desafío que sienten algunos adultos, sí, que constantemente te están desafiando. Desafío, como no tienen jerarquía grande chico en la cabeza. Entonces, obviamente se pone la par porque es como ellos ven el mundo. Por eso el adulto se siente tan desconcertado. Y a la vez está esta cosa que mientras te desafían por ahí discursivamente o con sus conductas, después no hacen cosas si no le das algún empujoncito. No tienen inquietudes ocupacionales. Tienen mucha dificultad con la iniciativa y con la concreción de las cosas, como se mueven en un mundo imaginario. En lo imaginario son adultos, en la realidad tienen mucho miedo y son profundamente temerosos del mundo real, porque como en la casa se sienten grandes, cuando salen afuera esperan encontrar la misma facilidad o los mismos resultados que en la casa y se encuentran con que no tienen elementos. Por ejemplo, un chico puede tener un título universitario y no animarse a buscar trabajo porque siente que no sabe todo, porque la adultez, la pseudoadultez imaginaria, provoca una gran exigencia de saber antes de aprender. Entonces yo no voy a un trabajo con un título viendo de qué se trata, aprender un oficio, una determinada profesión. Ya tengo que saber, y si no sé, me inhibo y busco un trabajo de menor categoría. Está el que cree que sabe todo y se rompe la cabeza, y está el que no se anima a dar un paso hacia afuera. Además vienen muy acostumbrados los chicos a disponer de los padres como si fuese tu brazo o tu pierna que ejecuta, porque al no haber suficiente discriminación entre padres e hijos, dispone de toda la casa como si fuese propia, del tiempo del padre y de la madre como si fuese su propia persona, pero no reconoce lo que está recibiendo, no se carga con todo esto que recibe, porque hay una suerte de indiscriminación. Por eso es... Yo tengo miedo de estar generalizando, te lo decía fuera de cámara, sí, con el universo de lo que uno llama culturalmente la clase media. ¿Este fenómeno es universal, como decís? ¿Es universal? ¿Atraviesa las distintas clases sociales? Claro, lo que pasa es que en cada clase se va a dar con sus características. El chico que en la casa tiene que tomar decisiones y ser el adulto y cuidar, evidentemente va a asumir su simetría todavía peor, porque va a sentirse totalmente adulto y va a ser imposible de contener o de aconsejar. Ya contener a un chico y a un joven en estas épocas es difícil para cualquier padre. ¿Por qué? Porque cuando un padre trata de comunicarse con un hijo simétrico, el chico se siente ofendido muchas veces por su recomendación. Cuando el padre da un consejo, el chico que siente, vos no confías en mí, vos crees que soy un tarado que me estás diciendo todo lo que tengo que hacer si yo ya sé. Esto genera un malentendido muy fuerte en la comunicación que a mí me interesa que los padres conozcan para tener más herramientas para lidiar con este chico que se confunde o se ofende frente a la recomendación del padre. Y además hay que acercarse mucho más cuidadosamente al adolescente de ahora, porque tiene mucho más miedo a la invasión de la privacidad por esta confusión que tiene en la cabeza. Necesita mucho más, es bastante paradójico, lo digo, uno tiene que ser muy cuidadoso en armar un contexto para comunicarse, en no acercarse en forma invasiva. Por eso el chico cierra la puerta, se mete en la computadora, se sumerge y no deja que los padres se acerquen, porque en su cabeza está demasiado cerca y demasiado confundido. Claudia, te voy a pedir en el próximo bloque, porque tenemos que ir a la pausa, algunas recomendaciones básicas que le darías a todos, ¿no? Porque puede haber adolescentes viendo este programa tranquilamente, no, a los padres, a los amigos, ¿cómo tratar de llevar mejor esta situación, y además cómo inciden en la cuestión del desarrollo vocacional. Porque lo que uno mira en los últimos años, yo no sé si, me parece que ahí hay una crisis educativa además importante, pero puede ser el concepto que vos marcás de simetría, el que también ha desdibujado la figura del profesor, del maestro en la escuela, y estamos también ahí en una especie de limbo que uno lo ve con un poco de angustia. Digo, tengo un hijo en el secundario, yo lo empiezo a ver con un poco de angustia. Pero esto lo vamos a ver en el próximo bloque. ¿Cómo no?